coger de asiento y así comenzamos puntualmente la reunión en el día de hoy. Os damos una cordial bienvenida. Comenzaremos, como es costumbre, la reunión pública para el día de hoy, entonando una canción de alabanza a Jehová. En esta ocasión es la canción número 11. Pues a continuación vamos a prestar atención al discurso público que dará atención a nuestro hermano Fabián Ascar, que viene de la Congregación Alcalá de Henares, con el tema "El mundo que nos rodea prueba que Dios existe". Para mencionar con total convicción el título de esta conferencia, "El mundo que nos rodea prueba que Dios existe", es importante hacer algo, y es simplemente examinar las pruebas que demuestran de la existencia de Dios. Y esto lo decimos porque muchas personas de este mundo dudan de que Dios exista. Ellos expresan no estar seguros que haya un ser superior llamado Dios. Otros no dudan en absoluto, directamente lo niegan de plano. No existe para ello ningún tipo de Dios, un cero absoluto. Sin embargo, hay muchas pruebas de todos los colores, sabores, aromas y demás que prueban de la existencia de un creador, de un diseñador.
Como os mencioné, algunos dudan y viven preguntándose toda su vida si Dios existe. Y también mencioné a los otros que lo niegan rotundamente, recomendando que la mejor forma de vivir pues, es dejarse llevar por el sentido común y su propio deseo, y eso pues, parece muy, muy peligroso. Pero por otro lado, creer que Dios existe influye profundamente en el sentido de nuestra vida, porque quienes encuentran pruebas de la existencia y llegan a conocerlo bien, pues tienen una vida mucho mejor. Veamos por qué. Empecemos analizando la creación, todo lo natural que nos rodea y cómo ésta prueba realmente que existe de verdad un ser superior llamado Dios. Vamos a ver algunos ejemplos, que siempre nos gusta ver algún ejemplito por allí. Y el primer ejemplo es el orden que hay en el mundo físico. Esto demuestra que hay un diseñador inteligente. ¿Por qué lo aseguramos pues tan rotundamente en este discurso? Pues sencillo, porque además de la creación, pues la Biblia, la palabra de Dios, también aporta pruebas de que Él existe. Fijaros en este razonamiento, si me acompañáis, por favor, a la carta de Pablo a los Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo 4, y acompañarme en su lectura. Iba a ser el ruido de las hojas, pero... Capítulo 3, versículo 4 dice: por supuesto, toda casa es construida por alguien, pero que ha construido todas las cosas es Dios. Pues hermanos, si una casa necesita de un arquitecto, un aparejador, albañiles, para que el resultado sea una preciosa vivienda, pues esta nos dice que existe un constructor, alguien que se tomó el trabajo para que ésta existiera, siguiendo un orden, porque no se construye pues una casa empezando por el tejado, ¿verdad? Siempre tiene un orden de construcción. Y además que este orden no se produce por sí solo, demostrando que al final una casa pues no crece solita en un prado verde allí de un lugar bonito, sino que realmente necesita un creador, un ser inteligente para hacerla. Si vemos el esfuerzo puesto en esa casa por las personas, por los humanos, seguramente, y quien lo ha hecho, pues seguramente nos parecerá mucho esfuerzo, y en realidad lo es construir una casa. Pero si lo comparamos con la enorme cantidad de energía que hizo falta para que el universo llegara a existir, esta realmente es nada en definitiva. El universo está perfectamente organizado, hermanos. Veamos un ejemplo. Supongamos que tomamos 10 monedas de 1 céntimo, 10 monedas de 2 céntimos, 10 de 5 céntimos, 10 de 1 euro, las metemos en una bolsa y nos vamos a comprar chuches. No, eso no. Sino que la zarandeamos bien, las mezclamos muy bien y la volcamos en una caja. Caerán agrupadas según su valor, las de 1 céntimo todas juntitas, 2 céntimos todos juntos, 5, 10. ¿Verdad que no? Esto es imposible. ¿Por qué? Porque los objetos que se someten a una acción incontrolada no tienden al orden, pues sino al desorden. Y esta es una reconocida ley de la naturaleza. Sin embargo, ¿qué ha encontrado el hombre cuando ha observado el universo a través de un telescopio? Pues nada más ni nada menos que un sistema de galaxias, estrellas y planetas moviéndose con extraordinaria precisión. ¿Podría ser este orden producto de la casualidad o de un accidente cósmico? Pues de ningún modo. Entonces, ¿qué fuerza llegó a que existiera un universo tan controlado, tan organizado? Pues el profeta Isaías, muchos siglos atrás, dejó muy claro este tema. ¿Me acompañáis, por favor, al libro de Isaías? Muchas gracias. Isaías, capítulo 40, los versículos 26 y 28. Fijaros lo que dice allí. Dice el 26, levanten los ojos a lo alto y vean, ¿quién ha creado estas cosas? Es aquel que saca el ejército de ellas aún por número, todas las cuales él llama aún por nombre, debido a la abundancia de energía dinámica, porque él también es vigoroso en poder, ninguna de ellas falta. Y el 28 agrega, ¿no has llegado a saber o no has oído?
Jehová, el creador de las extremidades de la tierra, es un Dios hasta tiempo indefinido. Él no se cansa ni se fatiga, no se puede escudriñar su entendimiento. Pues aquí la Biblia nos muestra claramente que la fuerza no es otra cosa que el Espíritu Santo de Jehová, la fuerza más poderosa del universo. Y como menciona el versículo 28, el origen de esta, como dijimos, procede de Jehová, nuestro Dios, cuyo poder y energía son inagotables, al igual que su orden. Tomemos otro ejemplo, el perfecto equilibrio de las leyes físicas del universo que hace posible la vida. No los voy a aburrir, ni los voy a agobiar con datos, ni cifras astronómicas, porque para eso luego lo buscan en casa. Pero sí comentarles que los elementos fundamentales para la vida, es decir, el carbono, el oxígeno, el hierro, entre otros, no podrían existir sin las 4 fuerzas que operan en el universo, si no tuvieran la intensidad justa. Y estamos hablando de equilibrio perfecto. Y cuando hablamos de las fuerzas, les menciono, por ejemplo, la gravedad o la fuerza electromagnética, entre otras, que hacen que el Sol pues, tenga una eficiencia y una estabilidad a largo plazo sin precedentes. Sin duda, detrás de algo tan perfectamente equilibrado como tenemos, el tema del Sol, tiene que haber detrás de ello un ser inteligente también. Fijaros ahora en la ubicación y el diseño de la Tierra y el sistema solar. Si no estuviesen como está, pues no sería factible la vida, porque nuestra existencia requiere precisión. No se ha encontrado en ningún planeta, pues como la Tierra, en ninguna parte del universo. Es cierto que algunos científicos dicen que hay ciertas estrellas que tienen objetos en sus órbitas que son más grandes que la Tierra y demás, pues sí. Sin embargo, nuestro planeta tiene el tamaño justo para nuestra existencia. Prestemos algunos detalles simples de esto. Si la Tierra fuera ligeramente mayor, tendría más gravedad y el hidrógeno, que es un gas ligero, pues se acumularía y no podría escapar de la gravedad terrestre, de modo que no habría vida. Ahora, si la Tierra fuera ligeramente menor, el oxígeno se escaparía y el agua se evaporaría de la superficie de la Tierra y el resultado sería otra vez vida cero. Veamos otro detalle, la distancia idónea con respecto al Sol, algo esencial para la vida. No solo para ponernos morenitos ahora en verano, sino que unos astrónomos, científicos y matemáticos pues estuvieron haciendo cálculos y llegaron a la conclusión que si la Tierra estuviese situada solamente un 5% más cerca del Sol, 5% más cerca del Sol, el resultado hubiese sido un efecto invernadero con resultado también negativo para la vida. En cambio, si la Tierra estuviese alejada solamente un 1% más lejos del Sol, hubiera ocurrido una tremenda glaciación con el mismo resultado. Vemos el orden y la precisión también. A esta fantástica precisión también podemos añadir que la Tierra gira sobre su eje una sola vez al día, logrando la velocidad adecuada para conseguir una temperatura compatible con la existencia de la vida. Ahora, si la comparamos a la Tierra con la rotación de Venus, que dura 243 días que dé una vuelta sobre su eje, la Tierra no podría aguantar las temperaturas extremas que ocasionaría la larga duración de los días y las noches, otra vez algo incompatible con la vida. Además de todo esto, vemos que el poder del Creador pues, dota a la Tierra de 2 escudos pues, que la mantienen protegida. Una de ellas es la atmósfera y el campo magnético de la Tierra. La atmósfera no solo abastece de aire, sino que nos protege de los objetos que ingresan a la atmósfera, a la Tierra, meteoritos y demás, que viajan por el espacio y que cuando entran a la atmósfera, pues esta suele desintegrarse, suele quemarse. Es realmente un verdadero escudo. Y con relación al campo magnético, este se origina en lo más profundo de la Tierra, pues allí que se compone de un núcleo de hierro pues, fundido, generando un poderoso campo magnético que se eleva al espacio y esta nos envuelve protegiéndonos de la radiación emitida por el Sol, por las explosiones y erupciones de las capas más externas del Sol. Y además también este campo nos deleita con algo tan maravilloso como son las auroras boreales en los polos.
¿Qué diríamos del origen y la complejidad de los seres vivos? ¿Son productos del azar? Bueno, algunos se atreven a decir que surgieron sin ayuda externa a partir de sustancias químicas. A día de hoy la ciencia conoce mejor que nunca, hermanos, la composición química y la estructura molecular de los seres vivos, pero sigue sin poder explicar cómo llegaron a existir al mismo tiempo las moléculas complejas, como el ARN, que es el ácido ribonucleico, y las proteínas que son esenciales para que las células vivan y se reproduzcan. Según los evolucionistas y en sus teorías, dicen que las formas de vida complejas se originan a partir de formas de vida más simples. O sea, las más complejas a partir de las formas de vida más simples. Pero la realidad es que no existen formas simples. ¿Por qué? Porque una forma simple, la más simple, pues está compuesta de miles de proteínas diferentes y a su vez de cientos de aminoácidos agrupados en un orden determinado. Por eso muchos llegan a la conclusión de que no es razonable pensar de que se formaron por la casualidad. Una de las cosas que hacen tan singulares a las células es la manera en que almacenan y procesan la información. Estas transmiten, interpretan y ejecutan las instrucciones contenidas en su código genético. Algunos científicos han dicho que la célula es como un ordenador y el código genético como el software o el programa, pues que lo controla. La asombrosa capacidad que tiene ahora el ADN, el ácido desoxirribonucleico, para almacenar datos, revela que hubo alguien que lo tuvo que diseñar. Así como un informático tuvo que desarrollar el programa o el software para que el ordenador funcione, lo mismo ha ocurrido con esto. Y pensar que algunos científicos creen que en el pasado existieron moléculas orgánicas que dieron origen al código genético, que supuestamente era más fácil que estas moléculas surgieran por sí solas y supuestamente eran capaces de duplicarse. El problema para ellos es que no han encontrado pruebas de su existencia y ni siquiera han logrado crearlas o reproducirlas artificialmente en sus laboratorios. Conclusión de esto, hermanos y amigos, después de años y años de investigación, es que los científicos solo han logrado comprobar que un ser vivo puede venir de otro ser vivo. ¿No es más inteligente pensar que hay un diseñador para todo esto? Bien, lo que queremos es que nos quede bien claro que es Jehová un Dios que existe. Si observamos detenidamente su creación, la observamos con tranquilidad, con serenidad, ¿sí? Lo que tenemos a nuestro alrededor, es decir, la creación, pues sinceramente, ¿qué comprenderemos mejor de él? La respuesta, en este caso, como siempre, la tiene la Biblia. ¿Me acompañáis, por favor, a la carta de Pablo a los Romanos? Allí está la respuesta. Romanos, capítulo 1, el versículo 20. Fijaros lo que aprendemos si observamos la creación de Jehová con tranquilidad y sinceridad. Dice, porque las cualidades invisibles de él, de Jehová, se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque se perciben por las cosas hechas hasta su poder sempiterno y divinidad, de modo que ellos son inexcusables. Pues sí, hermanos y amigos, lo que comprendemos mejor de Jehová, según esta carta a los Romanos y observando su creación, son sus cualidades, su personalidad. Por ejemplo, una de las cualidades es la sabiduría. ¿Y cómo la podemos ver en su creación? ¿Cómo se observa esta? Pongamos un ejemplo. Imaginemos una ciudad densamente poblada, rodeada de una muralla, una gran muralla que impide que se traiga más agua del exterior y a su vez esta impide que se saque la basura al exterior. ¿Qué ocurrirá al cabo de un tiempo? Pues que rápidamente esta ciudad se va a llenar de suciedad y quedaría inhabitable, ¿verdad? Pues bien, la tierra es como esa ciudad amurallada. Contiene una cantidad limitada de agua y no hay manera de sacar la basura al espacio.
Sin embargo, generación tras generación, ha podido sostener la tierra a millones de seres vivos. ¿Y por qué? Debido a su extraordinaria capacidad de reciclar y renovar los productos que necesitamos para vivir. ¿No es esa la sabiduría pura de Jehová con relación a la tierra, a su creación? Y la justicia. ¿Dónde vemos la justicia en la creación? Por favor, vamos nuevamente a la carta de Pablo a los Romanos. En este caso, el capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así, Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque siempre que los de las naciones que no tienen ley hacen por naturaleza las cosas de la ley, estos, aunque no tienen ley, son las personas no creyentes, ¿no? Son una ley para sí mismos. Son los mismísimos que demuestran que la sustancia de la ley está escrita en sus corazones, mientras su conciencia da testimonio con ellos y entre sus propios pensamientos están siendo acusados o hasta excusados. Pues sí, la justicia de Jehová la vemos en la conciencia de cada ser humano. Todos estamos dotados en nuestro interior de un sentido del bien y del mal, y entre ellos se destaca la justicia. Ponemos otro ejemplo. Imaginemos la siguiente situación. Unos niños esperan en fila para utilizar los columpios del parque, ¿sí? Están todos ahí, uno tras de otro, y viene el listo de turno y se cuela. Pues, ¿qué hacen los demás niños? Protestan. No es justo, papá, mira, mamá, cárgatelo. Pues es verdad. Pregunta, ¿cómo es posible que hasta los niños pequeños demuestren espontáneamente que tienen un sentido de la justicia? Pues sencillamente porque esa manera de actuar es un reflejo de su sentido moral intrínseco. Aunque seas pequeño, pues tienes conciencia, sabes lo que está bien y lo que está mal. La cualidad más importante de Jehová sabemos que es el amor. ¿Cómo lo notamos en su creación? ¿Cómo notamos el amor en la creación? Pues vamos al libro de Hechos, por favor, acompañarme. Hechos, esto me pasa por tener dedos grandes. Hechos capítulo 14, versículos 16 al 17. 14, versículos 16 al 17. Lee así. En las generaciones pasadas Él permitió a todas las naciones seguir adelante en sus caminos, aunque verdaderamente no se dejó a sí mismo sin testimonio, por cuanto hizo bien, dándoles lluvias desde el cielo y épocas fructíferas, llenando por completo sus corazones de alimento y de alegría. Pues este pasaje nos muestra, hermanos, que aunque muchos ignoran a Dios, como hemos visto, o niegan su existencia, su amor se hace evidente para todos, cuando nos da lluvia para vivir a todos por igual. Eso es una hermosa prueba de amor, por ejemplo. Hemos hablado y leído de la Biblia y de que esta es su palabra, ¿verdad? Pero ¿qué pruebas tenemos de que Dios es el autor? Pues una de las más fuertes y de más peso son las profecías bíblicas. Y estas se han cumplido al pie de la letra, lo cual es prueba de la existencia de Dios. Analicemos algunas profecías. Por ejemplo, la caída de Babilonia. En el año 732, antes de la era común, el profeta dejó plasmado en su libro, el profeta Isaías, en el capítulo 44, versículo 27, al capítulo 45, versículo 3, datos precisos, como por ejemplo el nombre del conquistador. En el versículo 28 dice, aquel que dice de Ciro o de Ciro, es mi pastor, y todo aquello en que me deleito lo llevará a cabo por completo. Ahí dio el nombre de quien iba a ser el conquistador. En el versículo 27 predijo la manera. Aquel que dice a las profundidades acuosa, evapórate y secaré todos tus ríos. Pues sí, recordamos, sabemos que las aguas protectoras del río Éufrates pues se secarían y estarán la defensa natural de la ciudad de Babilonia. Y también dijo que las puertas estarían abiertas, algo pues muy irracional en una fortaleza como esa. Pero el 5 de octubre del año 539, antes de la era común, la profecía se cumplió con total exactitud.
¿Y quién confirmó que fue tal como se había predicho? Fue el prestigioso historiador griego seglar Heródoto en el siglo V antes de la era común. Sin lugar a dudas que estaba Jehová pues detrás de hacer cumplir esta profecía. Otra profecía que prueba que Dios es el autor de la Biblia, y que la hemos visto hace muy poco, son las relacionadas con su Hijo, Jesucristo. Hay muchísimas, pero vamos a ver una. La primera profecía la vamos a leer del libro de Miqueas. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Esta la vimos hace poco tiempo y dice: Y tú, oh Belén Éfrata, el demasiado pequeño para llegar a estar entre los miles de Judá, de ti me saldrá aquel que ha de llegar a ser gobernante en Israel, cuyo origen es de tiempos tempranos, desde los días de tiempo indefinido. Pues sí, según la profecía, Jesús tenía que nacer en Belén Éfrata. Y como muestra Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7, así se cumplió y lo sabemos, ya que el emperador romano César Augusto mandó a realizar un censo por la región a efectos pues, de regularizar y normalizar la recaudación de impuestos y también para el servicio militar. Y bueno, como José, el padre adoptivo de Jesús, pues este se vio obligado a viajar de Nazaret a la ciudad de David, porque él era miembro de esta familia y tenía que ir pues, a esta pequeña aldea llamada Belén Éfrata, para censarse así junto con María. Entonces, estando allí, ya sabemos que dio a luz a su hijo, y Jesús, tal como había profetizado Miqueas unos 8 siglos atrás, pues así se cumplió. O la que está relacionada con la aparición del Mesías. Leemos, por favor, en este caso el libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo 9, el versículo 25. Dice allí, Daniel capítulo 9, versículo 25, y debes saber y tener la perspicacia de que desde la salida de la palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta Mesías, el caudillo, habrá 7 semanas, también 62 semanas, ella volverá y será realmente reedificada, con plaza pública y foso, pero en los aprietos de los tiempos. Bien, hermanos, esta es la profecía de las semanas, no la voy a explicar, no es una profecía para explicarla en unos minutillos. Pero lo importante es que tuvo su cumplimiento en el año 29 de la era común, según el capítulo 3 del Evangelio según Lucas, versículos 21 al 22, que confirma su veracidad. Cuando Jesús se bautizó, sabemos, en el Jordán, y su padre lo ungió con Espíritu Santo. También la Biblia es exacta cuando toca temas científicos, a diferencia de otros libros antiguos que no lo son. Por ejemplo, vamos al libro de Job. Job capítulo 26, versículo 7. 26, versículo 7, allí notamos algo asombroso. Dice: Él está extendiendo el norte sobre el lugar vacío, colgando la tierra sobre nada. Dice que la tierra está colgando sobre nada, es decir, que está suspendida en el espacio. No como se creía pues hasta hace poco tiempo, ¿no? Que hay elefantes gigantes sosteniéndolas, ni tortugas, ni que es plana. Y eso que lo sabemos perfectamente si se hubiese prestado atención en su época, pues a lo que dice en la Biblia. También los sabios consejos de Jehová, contenidos en su palabra, ha ayudado a mucha gente pues, a cambiar su estilo de vida, de uno negativo y malo, que no los llevaría a ningún lado, pues a otro donde, siguiendo y poniendo en práctica los principios bíblicos, los llevaría a servir al Dios verdadero y disfrutar de sus promesas en un futuro mejor y feliz. Esto es prueba de que tenemos, queridos hermanos y amigos, un Creador bondadoso que se ha comunicado siempre con la humanidad. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues dejar que Dios guíe nuestra vida. ¿Y qué vamos a lograr? Pues vamos a ver lo que dice el Salmo.
Eso es lo que vamos a lograr. Vamos al Salmo, por favor. Libro de los Salmos. 19. Siete al 11. Dice 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, hace volver el alma. El recordatorio de Jehová es fidedigno, hace sabio al inexperto. Las órdenes de Jehová son rectas, hacen regocijar el corazón. El mandamiento de Jehová es limpio, hace brillar los ojos. El temor de Jehová es puro, subsiste para siempre. Las decisiones judiciales de Jehová son verdaderas, han resultado del todo justas. Más han de desearse que el oro, sí, que mucho oro refinado, y más dulces son que la miel, y la miel que fluye de los panales. También a tu propio siervo han dado advertencias ellas, y en guardarlas hay un galardón grande. Pues lo que lograremos, si conocemos bien sus principios y los ponemos en práctica mediante un estudio regular y meditación de la Biblia, de tener una noche o mañana o tarde de adoración en familia, de predicar las buenas nuevas del reino, dando a conocer a otros estos mismos principios, sin duda recibiremos muchos beneficios. Muy pronto, pues Jehová acabará con la maldad de la tierra y hará de ella un paraíso, cumpliendo así con su propósito original. Veamos, por favor, acompañarme al libro de Revelación. Revelación, capítulo 21, allí muestra el propósito. Versículo 5, Revelación capítulo 21, versículo 5 dice: y aquel que está sentado en el trono dijo: mira, voy a hacer nueva todas las cosas. También dice: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Este es el momento, hermanos y amigos, de conocer a Dios y hacer su voluntad. Y quienes lo hagamos, y espero que seamos todos los que estamos aquí, de corazón lo deseo, pues recibiremos bendiciones por toda la eternidad. Gracias, hermano Ascar, por tu buena disertación y también apoyarla con la base de la Biblia, donde queda claro que Dios existe, ¿verdad? Pues estamos todos invitados cordialmente al próximo sábado a la misma hora, y también podemos hacer extensible esta invitación a otras personas interesadas, también personas que estudien con nosotros la Biblia, para ver también el tema que se va a analizar: razones para confiar en el origen divino de la Biblia. Ahora, a continuación, nuestro hermano Montemayor dirigirá el estudio de Atalaya. Bien, pues bienvenidos a nuestra próxima reunión, el estudio de la Atalaya. Ahora os invitamos a todos a poneros de pie para poder entonar la canción de apertura de nuestro estudio, que en este caso es la número 56 del cancionero. El título: Vive la verdad.
Hoy desarrollamos el título Escuchen la disciplina y háganse sabios, basado en Proverbios 8, 32, 33. Oh hijos, escuchen la disciplina y háganse sabios. Así que se trata de escuchar lo que es la disciplina. Un poco es continuación del artículo de la semana pasada, que definitivamente también hablaba acerca de este tema, solo que ahora hay aspectos diferentes. Vamos a contestar algunas preguntas. ¿De qué maneras nos enseña Jehová a tener autodisciplina, es decir, nosotros mismos? ¿Qué ayudará a los padres a criar a sus hijos en la disciplina de Jehová? O sea, padres con hijos. ¿Y cómo podemos beneficiarnos al máximo de la disciplina que recibimos en la congregación? O sea, congregación. Ya tenemos aquí a nuestro lector, el hermano Pedro Luis Rodríguez. Y bueno, ya sin más, queremos pasar a la lectura de los primeros el primer párrafo, el 1. La sabiduría viene de Jehová y Él comparte con generosidad. Santiago 1:5 dice: si alguno de ustedes tiene deficiencia en cuanto a sabiduría, que siga pidiéndole a Dios, porque Él da generosamente a todos y sin echar en cara. Una manera de hacernos sabios es aceptar la disciplina de Jehová. La sabiduría nos protege de hacer lo que está mal y nos ayuda a fortalecer nuestra amistad con Él. Como resultado, nos mantenemos en el amor de Dios con vida eterna con mira. Gracias, Pedro. Pues el párrafo 1 nos hace la pregunta: ¿cómo nos hacemos sabios y cómo nos ayuda la sabiduría? ¿Cómo nos hacemos y cómo nos ayuda? Hermana Salvanés. Ariana. Pues nos hacemos sabios aceptando la disciplina de Jehová. Muy bien. Muy bien. Hermana Mari Carmen. Además, también la sabiduría nos protege de hacer lo que está mal y también nos ayuda a fortalecer nuestra amistad con Jehová. Muy bien. Hermano Fonseca. Sí, por eso tenemos que esforzarnos por seguir siempre pidiendo a Jehová que nos dé esa sabiduría para poder conseguir andar en sus caminos en todo momento. Y en el párrafo al final se menciona el resultado. Hermana Puri de González. Pues el resultado es que nos mantenemos en el amor de Dios y además teniendo en mira pues la vida eterna. Muy bien. Bueno, este primer párrafo nos ha ayudado, como decía el título, escuchar. Entonces, escuchar es aceptar la disciplina de Jehová, escuchándola. Pues bien, vamos a pasar entonces ahora al párrafo 2. Debido a nuestra imperfección, nuestra crianza y otros factores, puede que nos cueste aceptar la disciplina o verla como algo bueno. Pero al ver los buenos resultados que produce en nuestra vida, la valoramos más y nos damos cuenta de que es una prueba del amor de Dios. Proverbios 3, 11 y 12 nos dice: la disciplina de Jehová, oh hijo mío, no rechaces. Y añade: porque Jehová censura al que ama. Nunca olvidemos que Jehová quiere lo mejor para nosotros. Como Jehová nos conoce muy bien, siempre nos disciplina de la manera correcta. En este artículo veremos 4 aspectos de la disciplina. 1. La autodisciplina. 2. La disciplina de los padres. 3. La disciplina en la congregación. Y 4. Algo más doloroso que la disciplina. Pues ¿qué nos ayudará el párrafo 2? Ayudará a valorar la disciplina de Dios. Hermana Lina García. Pues nos ayudará a ver los resultados buenos que tienen en la disciplina en nuestra vida. También el saber que la disciplina es una muestra del amor que Jehová nos tiene y quiere lo mejor para nosotros. Y tenemos la seguridad de que Jehová siempre nos disciplina de la forma correcta. Según Proverbios 3, 11 y 12, ¿qué prueba tenemos de que esto es así? Hermano González, Antonio. Pues tenemos prueba porque aquí nos dice el proverbio que la disciplina de Jehová, oh hijo mío, no rechaces, y añade, porque Jehová censura al que ama. Muy bien, estupendo. Y vemos Hebreos 12, 5 al 11, alguien que nos lo lee. Keila, Hebreos 12, 5 al 11. Pero se han olvidado por completo de la exhortación que se dirige a ustedes como a hijos.
Hijo mío, no tengas en poco la disciplina de Jehová, ni desfallezca cuando seas corregido por él. Porque Jehová disciplina a quien ama. De hecho, azota a todo aquel a quien recibe como hijo. Para disciplina ustedes están aguantando. Dios está tratando con ustedes como hijos. Pues, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si ustedes están sin la disciplina de la cual todos han llegado a ser participantes, son verdaderamente hijos ilegítimos y no hijos. Además, solíamos tener padres que eran de nuestra carne para disciplinarnos y les mostrábamos respeto. ¿No hemos de sujetarnos mucho más al Padre de nuestra vida espiritual y vivir? Pues ellos, por unos cuantos días, nos disciplinaban según lo que les parecía bien, pero Él lo hace para provecho nuestro, de modo que participemos de su santidad. Es cierto que ninguna disciplina parece por el presente ser cosa de gozo, sino penosa. Sin embargo, después, a los que han sido entrenados por ella, da fruto pacífico, a saber, justicia. Muy bien, bueno, es un texto extenso y quizá como idea central es la que se introduce aquí, hermano Salvanés. Sí, que igual que un padre disciplina a un hijo porque lo ama, pues de la misma manera Jehová nos disciplina a nosotros por amor. Y el versículo 11 pues, nos dice que la disciplina no resulta cosa de gozo, pero sí debemos de centrarnos no en la disciplina, sino en el fruto que produce, que es justicia. Muy bien, perfecto. Por eso en este artículo, ¿qué vamos a ver en cuanto a la disciplina? Son 4 cosas, si las queréis mencionar, hermana Susana Pérez. Pues por un lado vamos a ver la autodisciplina, luego la disciplina de los padres, la disciplina en la congregación y el cuarto punto, algo más doloroso que la disciplina. Muy bien, pues esto va a ser el esquema de los subtítulos que vamos a ir desarrollando. Por lo tanto, el primero es tener autodisciplina demuestra que somos sabios. Pues vamos a leer el 3. La autodisciplina incluye la capacidad de controlar nuestra conducta y nuestros pensamientos. Pero no nacemos con esa capacidad, así que tenemos que desarrollarla. Podemos comparar este proceso a un niño que está aprendiendo a andar en bicicleta. Al principio, uno de los padres sujeta la bicicleta para que el niño no se caiga. Pero a medida que el niño aprende a mantener el equilibrio, el padre va soltando la bicicleta por unos segundos. Cuando está seguro de que el niño no se caerá, deja que vaya solo. De manera similar, cuando los padres educan a sus hijos con constancia y paciencia en la disciplina y regulación mental de Jehová, lo ayudan a hacerse sabios y a tener autodisciplina. ¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a tener autodisciplina? Y dice que usemos una comparación. Hermana, sí, por favor. Sí, pues cuando los padres educan a sus hijos con constancia y paciencia en la disciplina y regulación mental de Jehová, los ayudan a hacerse sabios y a tener autodisciplina. Gracias, Mercedes Morata, por tu buen comentario. Y vamos poniendo aquí un poquito la ilustración, si queréis ahora añadir algo. ¿Me dices tu nombre, por favor? Alicia. Alicia, muy bien. Pues ninguno de nosotros nacemos con esa capacidad, es algo que hay que aprender, como aquí se muestra el ejemplo de ir en bicicleta. El padre al principio pues sujeta la bicicleta del niño y poquito a poco, así como va viendo que él va solo, mantiene el equilibrio, lo va soltando, pero también lo sigue observando. Entonces vemos que es lo mismo, los padres al educar a los hijos para que tengan esta autodisciplina, es lo mismo, de manera progresiva lo van dejando que él mismo vaya tomando sus propias decisiones. Muy bien, gracias, es una buena ilustración. Pues pasamos a los párrafos 4 y 5. Lo mismo sucede con quienes conocen a Jehová cuando son adultos. Aunque tal vez tengan cierta autodisciplina, no son maduros en sentido espiritual. Pero cuando empiezan a vestirse de la nueva personalidad y se esfuerzan por imitar a Cristo, se hacen cada vez más maduros. La autodisciplina es una parte muy importante de ese proceso porque nos ayuda a repudiar la impiedad y los deseos mundanos y a vivir con buen juicio y justicia y devoción piadosa en medio de este sistema de cosas. Sin embargo, todos somos imperfectos. Así que cometer un error no significa que nos falte autodisciplina. Proverbios 24:16 dice:
Puede que el justo caiga hasta 7 veces y ciertamente se levantará. ¿Cómo lo logra? No por su fuerza de voluntad, sino gracias a la ayuda del Espíritu de Dios. Un aspecto del fruto de ese espíritu es el autodominio, que está muy relacionado con la autodisciplina. Bien, 4 y 5, parte A. ¿Por qué es la autodisciplina una parte importante de la nueva personalidad? Hermana Estrella Smith. Porque la autodisciplina es muy importante porque es un proceso que nos ayuda a repudiar lo que es la impiedad y los deseos malos y también y podemos tener un buen juicio y no solo eso, si tenemos un buen juicio pues también la justicia y devoción piadosa y en medio de todo pues de todas las cosas pues eso es lo que nos ayuda a la autodisciplina. Gracias. Hermana de... Vale. Teresa, por favor. Perdona. Sí, nada. Sí, podríamos decir en resumen, ¿no? Con lo que ha comentado la hermana, que lo que nos va a ayudar a lo que nos va a ayudar la autodisciplina es a alcanzar la madurez espiritual. Aquí se comenta que quizá cuando uno conoce la verdad de mayor, ¿qué es lo que posiblemente pasa? Hermano Alonso. Se tiene en mente, aunque sea en un momento, es en cuestión equivocada, que la disciplina es desde joven, desde niño. Los padres tienen esa responsabilidad, pero en este caso pudiera ser que hubiéramos conocido la verdad ya siendo adultos y quizás, aunque tuviéramos autodisciplina, pero no de acuerdo con lo que Jehová desea y los principios suyos. Por eso es que deberíamos, como dice el párrafo, ir cambiando nuestra personalidad, vestiéndonos de la nueva personalidad. Muy bien, muchas gracias. Y la parte B, ¿por qué no debemos rendirnos cuando cometemos errores? Jaime Salvanés. Porque el cometer un error no significa necesariamente que falte autodisciplina. Como hemos nacido imperfectos, cometemos errores por mucha autodisciplina que tengamos. Y además, como dice Proverbios 24:16, puede que cometamos errores muchas veces, pero si somos justos y confiamos en Jehová nos podremos recuperar. Olivia. Eclesiastés 7:20 nos dice directamente que dice, pues no hay en la tierra hombre justo que siga haciendo el bien y no peque. Entonces ya aquí nos está diciendo de que somos personas injustas y por lo tanto podemos pecar, ¿no? Pero si tenemos disciplina de lo que hemos aprendido acerca de la disciplina de Jehová, pues Él nos echa una mano, ¿no? Cuando cometamos algún error. Entonces, allí, si cometemos un error, pedimos a Jehová, pues Él nos da la fuerza por medio de su Espíritu, para que podamos volvernos a levantar. Muy bien. ¿Algún comentario sobre la expresión 7 veces? ¿Son literales? Hermana Puri de González. No, no son literales. Da a entender que no llevas cuenta de las veces que has podido caer a lo largo de tu vida, pero Jehová siempre, que le pides, siempre va a estar ahí ayudándote, pues como un padre cuando se cae un niño, siempre está ahí para poderle levantar. Muchas gracias. Ahora, en Filipenses 4:13, que podemos leer, muchas manos. A ver, Ana Rello. Para todas las cosas tengo la fuerza en virtud de aquel que me imparte poder. Muy bien, pues, ¿qué nos indica este texto? ¿Qué nos indica? Sergio Ramón. Que es ese espíritu, el Espíritu Santo de Jehová, el que nos va a ayudar a levantarnos. Y es significativo que la palabra autodominio es uno de los aspectos de ese fruto, es muy similar o podría ser un sinónimo de la palabra autodisciplina. Así que cultivar la autodisciplina nos va a ayudar a su vez a cultivar el espíritu. En el mundo se habla de que hay que tener fuerza de voluntad, pero basta para esta autodisciplina, según el texto y el buen comentario de Sergio, ¿basta con eso? Hermana Margarita Echeverry.
No basta con eso, porque como el autodominio es un aspecto del fruto del Espíritu, necesitamos pedirle a Jehová que nos dé su Espíritu Santo para cultivarlo. Muy bien, excelente. Bueno, pues vamos a seguir adelante con el comentario. Vamos al párrafo 6. Para desarrollar la autodisciplina también debemos orar, estudiar la Biblia y meditar. Pero, ¿qué puede hacer usted si se le hace difícil estudiar la Biblia o simplemente no le gusta estudiar? No se desanime. Jehová le ayudará a tener un intenso deseo de conocer su palabra si usted se lo permite. En primer lugar, pídale que lo ayude a tener autodisciplina para estudiar su palabra. Después, actúe de acuerdo con lo que le ha pedido. Quizás pueda empezar con sesiones de estudio más cortas. Poco a poco, el estudio le resultará más fácil y agradable y disfrutará de los momentos tranquilos que dedique a meditar en los valiosos pensamientos de Jehová. El 6 dice que cómo podemos ser mejores estudiantes de la palabra de Dios y dice que veamos las fotos del principio. Entonces las podemos comentar también, ¿no? A ver, Claudia. Pues tenemos que pedirle a Jehová que nos ayude a tener disciplina para estudiar su palabra y después tenemos que actuar de acuerdo a lo que hemos aprendido. Y así poco a poco pues el estudio nos resultará más fácil y disfrutaremos más. Muy bien. Había visto un amago de mano aquí, ¿no? Vale. Hermano Enrique de Lucas. Sí, esa es una situación que nos sucede. Bueno, pues es algo que comenta el párrafo, que no debemos desanimarnos, es decir, que pudiera ser, ¿no?, que fuera nuestro caso. Así lo que nos, en este caso, exhorta es a que ahora permitamos que Jehová nos ayude. Muy bien. Y habla de estrategias también, ¿no, hermano Jorge Velázquez? Sí, eso iba a comentar, que conviene establecer algunas estrategias para, como dice 1 de Pedro 2.2, desarrollar el anhelo por la palabra de Dios. Quizás no tenemos esa facilidad para leer, reflexionar, se nos hace muy cuesta arriba, pero aquí habla de desarrollarlo. Entonces, bueno, pues no nos vamos a meter a lo mejor en estudios profundos, sesudos, sino intentar buscar temas que nos interesen, que nos sean agradables, que sean amenos, y disfrutar de ese momento, porque se llega a disfrutar de ese momento del estudio en el que uno está solo, está tranquilo, es un momento pacífico, muy agradable, a lo mejor con sesiones cortitas, no dedicando demasiado tiempo, en fin, cada uno lo que vea que le es preciso. Muy bien, muy bien. Sí, por favor. Y como se ve en la fotografía, ¿no?, es necesario pedirle a Jehová autodisciplina porque no es fácil. Como se ve el muchacho, pues quizás tenga ganas de jugar o tocar el instrumento que tiene detrás o hacer cualquier otra cosa. Entonces se necesita ser disciplinados para estudiar la Biblia. Y como él le hace una oración a Jehová y luego no solo se queda así, sino que como se ve en la tercera foto, se pone mano a la obra. Entonces eso es muy importante. Muy bien. Hermana Julia de Rodríguez. Y como siempre el esclavo, sean fotos o sean dibujos, cualquier cosa que hace tiene enseñanza, porque vemos que el joven ha retirado todo lo que le puede distraer antes incluso de hacer la oración. Y yo diría que aunque esto lógicamente está puesto en jóvenes que se supone que están desarrollando este autodominio, también los mayores necesitamos, porque las distracciones lógicamente van a ser otras. A lo mejor no me pongo a jugar con ese aparato que tiene ahí, que es ¿cómo es? Una consola de esas. Sí, creo que sí, que es esas consolas. Pero sin duda también yo puedo tener distracciones que me hagan tener autodominio para estudiar o leer la Biblia. Muy bien, O sea, el asunto es distracciones o aficiones, sea la que sea, joven, mayor, etcétera. Muy bien, pues esto es lo que queremos conseguir, de alguna forma desarrollar este anhelo por el estudio. Pero para esto se necesita una cualidad que estamos desarrollando y repitiendo. ¿Queréis comentarla? A ver, hermano Ángel Reyo. El autodominio. Eso es, autodisciplina, autodominio. Muy bien, bueno, vamos a seguir ahora con otro aspecto. Un momentito, no, todavía no. Todavía nos queda el párrafo 7. El párrafo 7.
La autodisciplina también nos ayuda a alcanzar metas espirituales. Veamos el ejemplo de un padre de familia que se dio cuenta de que estaba perdiendo el entusiasmo por la predicación. Como estaba preocupado, se puso el objetivo de ser precursor regular. Para lograrlo, empezó a leer artículos sobre el precursorado y oró al respecto. Eso lo animó y fortaleció su amistad con Jehová. También hizo el precursorado auxiliar siempre que pudo. Se concentró en su objetivo y no permitió que nada le impidiera alcanzarlo. ¿Cuál fue el resultado? Con el tiempo se hizo precursor regular. Bien, pues el 7 explique con un ejemplo cómo nos ayuda la autodisciplina a alcanzar metas espirituales. Hermano Alonso. Sin duda tenemos el ejemplo de este hermano. Él vio la necesidad, o sea, él se dio cuenta de que algo no marchaba bien, estaba perdiendo la ilusión en la predicación, estaba perdiendo el celo que había tenido desde el principio. Entonces, lo que hizo fue actuar, y esa es la manera de poner en práctica la autodisciplina. Si sabemos que tenemos una carencia y seguimos en ese mismo derrotero, no estamos autodisciplinándonos. Entonces, quiere decirse que realmente deberíamos cada uno personalmente sabemos cuáles son nuestras deficiencias y entonces debemos de trabajar en ello. Muy bien. Hermana Nuri. Esta experiencia muestra algo que puede parecer un contrasentido, que es que uno no tiene entusiasmo por predicar y termina predicando muchísimo más, ¿no? Pero es que, claro, nosotros nos estamos moviendo en el ámbito espiritual y en ese ámbito dependemos de la ayuda de Jehová. Como antes se ha indicado, no es solo un tema de fuerza de voluntad. Y en los dos ejemplos que se han puesto, el anterior del estudio y este de la predicación, se habla de orar a Jehová, a alimentarse espiritualmente, y entonces eso es lo que genera que el Espíritu Santo fluya y aparezcan unas ganas que quizá por uno mismo no existían. Muy bien. Hermano, por favor. Y es muy interesante este párrafo porque nos muestra que cualquiera de nosotros, si no somos autodisciplinados, pues empezamos a ponernos excusas y no ver nuestras carencias, ¿no? Porque siempre nuestras circunstancias son las peores, las más difíciles en comparación con otros, pero si vemos el párrafo no habla de las circunstancias que rodeaban a este hermano, no se centra en ello, no habla del tiempo que tardó en conseguir su meta espiritual, se centra más bien en la frase que dice al final, ¿no? Que se concentró en su objetivo y no permitió que ninguna circunstancia que le rodeara pues lo apartara de él. Y con el tiempo, no sabemos cuánto, alcanzó la meta. Eso nos ayuda a entender a nosotros que las metas espirituales que nos ponemos, si somos autodisciplinados, con el tiempo podemos conseguirlas. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a la otra idea. Críen a sus hijos en la disciplina de Jehová. Ahora vamos con los padres con los hijos. 8 al 10. Los padres cristianos tienen la responsabilidad de criar a sus hijos en la disciplina y regulación mental de Jehová. Este es un gran reto, sobre todo en el mundo en el que vivimos. Los niños no nacen sabiendo lo que está bien y lo que está mal, pues todavía no tienen la conciencia educada. Esto se logra con la disciplina. Según un experto bíblico, la palabra griega que se traduce disciplina también puede traducirse como desarrollo infantil y da la idea de criar al niño para que sea un adulto responsable. Los hijos se sienten a salvo cuando sus padres los disciplinan con amor. Aprenden que la libertad tiene límites y que todo lo que hacen tiene consecuencias. Por eso es muy importante que los padres busquen la guía de Jehová para criar a sus hijos. Recordemos que las ideas sobre la crianza de los hijos cambian con el tiempo y pueden ser diferentes en cada cultura. Pero cuando los padres escuchan a Dios, no necesitan preguntarse constantemente cómo criar a sus hijos, ni tampoco confiar en la sabiduría de este mundo. Analicemos el ejemplo de Noé. Cuando Jehová lo mandó construir el arca, Noé no podía confiar en su experiencia, pues nunca había construido una. Así que tenía que confiar en Jehová y hacer precisamente así, es decir, todo lo que Jehová le había mandado. ¿Cuál fue el resultado? Gracias al arca, Noé y su familia se salvaron. Además, confiar en la guía de Jehová lo ayudó a ser un buen padre. Educó bien a sus hijos y les puso un buen ejemplo, algo que no era nada fácil en aquel mundo antes del diluvio. Muy bien, 8 al 10, parte A. ¿Qué ayudará a los padres a criar a sus hijos en la disciplina de Jehová? ¿Qué ayudará? Sí, el joven, por favor. Los niños no sabemos cuándo nacemos,
pero los padres hacen todo lo correcto para enseñarnos. Vale, muy bien. Te lo has aplicado a ti, ¿verdad? Muy bien. Hermana Raquel. Por eso es muy importante que los padres disciplinen con amor y que busquen la guía de Jehová y sobre todo que no confíen en la sabiduría del mundo, porque algo que está claro es que la sabiduría del mundo no es confiable. Lo que ayer estaba bien para criar a un hijo ha cambiado hoy totalmente y ahora ya no es correcto. Así es que los padres que buscan la guía de Jehová saben que no tienen por qué buscar la guía del mundo y además saben que no tienen que estar constantemente preguntándose cómo tienen que educar a sus hijos. Muy bien. Quizá queréis comentar un poco sobre la palabra disciplina que se menciona aquí, lo que significa. Hermana Paloma, de Conde. Sí, pues dice un experto bíblico que esta palabra griega que se traduce disciplina también puede traducirse como desarrollo infantil, lo que esto lleva a la idea de crear al niño para que cuando sea adulto sea responsable. Muy bien. Hermano Arturo León. Y actualmente los padres tienen a su disposición una gama variada en la página de la organización de Internet que pueden utilizar para criar a sus hijos en la regulación mental de Jehová. Por ejemplo, está la serie Hazte amigo de Jehová con Caleb y Sofía, están historias bíblicas ilustradas, hay fichas de personajes bíblicos, hay proyecto de investigación para niños, hay la sección de padres a hijos. Pueden valerse entonces de estas herramientas que ha proporcionado el esclavo fiel y discreto para poder inculcar buenos valores en sus hijos. Muy bien. Hermano tercero. Así cuando los padres buscan la guía de Jehová para disciplinar a sus hijos, siempre lo hacen con amor. El efecto es que precisamente ellos se sienten a salvo, queridos, y también aprenden que todo acto tiene sus consecuencias y también, pues, lógicamente, la libertad tiene sus límites. Exacto, muy bien. Hermano Alonso. Podemos decir que tenemos las herramientas necesarias en el momento oportuno. La crianza de los hijos hace 20 años o 25 no es la misma que ahora. La necesidad sí, pero la forma de criar a los hijos cambia porque la situación ha cambiado. Luego también pensar en que cada hijo requiere una enseñanza individual, personal. Entonces, por eso es que acudamos siempre a la fuente que nos dará los consejos apropiados al momento oportuno. Muy bien. ¿Queréis hacer algún comentario sobre la ilustración que tenemos aquí? Hermana Puri de González. Pues se ve que ahí como el padre está observando al niño, pero al mismo tiempo le está sujetando, le estará dando normas más o menos, pero no le deja la primera. Pues igual hace Jehová. Jehová nos va dando sus normas y no a la primera las aprendemos poco a poco. Y de esta manera también las tenemos que enseñar a nuestros hijos. Aunque es cierto que las circunstancias y las culturas varían, pero las normas de Jehová no han variado desde un principio hasta ahora. Entonces, si nos guiamos por los principios de Jehová, nos adaptamos siempre al mismo momento y en el mismo tiempo, no cambiamos de una vez para otra. Gracias, Puri. Muy bien. Bueno, vamos a hacer la parte B. ¿Qué pueden aprender los padres del ejemplo de Noé? Marco. Él puso toda su confianza en Jehová, ya que nunca había construido un arca y, como se dice en Génesis, hizo todo lo que él le había mandado, con el resultado de que él y su familia se pudieron salvar. Muy bien. Hermana Esperanza. Sí, porque además la responsabilidad que le dio Jehová a Noé de hacer un arca era muy importante, porque en principio tenía una familia que tenía que educar y también tenía que hacer el arca como Jehová le estaba diciendo. La responsabilidad que tenía era porque iba a venir un diluvio, porque la tierra, como dice Génesis, estaba llena de maldad. O sea que era la responsabilidad que le dio Jehová a Noé era muy importante porque abarcaba asuntos muy, muy importantes también. Muy bien. Hermano Oñate. Y sin duda les puso un buen ejemplo a sus hijos, porque como bien decía Esperanza, abundaba la maldad en la tierra, el ser rebelde, el no aceptar las normas de Dios. Y Noé le puso el ejemplo a sus hijos de seguir las normas de Dios, de obedecer, aunque no entendamos muy bien a dónde nos va a llevar esto. Y
como resultado de esa obediencia a Dios y de poner por obra esas normas, pudo salvar a sus hijos porque entraron con él en el arca. Muy bien. Hermano Antonio Rodríguez. Sí, abundando un poquito más en la lección de Noé, lo que nos enseña, sin duda los padres hoy día tienen un gran reto, dice el párrafo arriba, porque vivimos en un tiempo, bueno, lo sabemos, solo hay que ver las noticias, la juventud, la separación que hay, lo que hacen, y desde luego es un reto en este mundo. Pero es que también por eso saca el ejemplo de Noé, porque dice también allí, como se ha comentado muy bien en Génesis 6:5, que el tiempo era lo mismo. Y al final dice que él puso un buen ejemplo a sus hijos y algo que no era nada fácil en aquel mundo antes del diluvio. Tampoco es nada fácil hoy, pero el ejemplo de Noé, Jehová nos dice ahí que lo pueden conseguir los padres. Hay que admitir que es un reto, pero recuerden, hay que desafiar ese reto y con la ayuda de Jehová vencerlo. Muy bien, ¿eh? Por eso se pone un paralelo tan oportuno, ¿verdad?, con Noé. Pues muy bien, gracias Antonio por los detalles. Pues muy bien, vamos a seguir adelante con los párrafos 12 y 13. ¿Perdón? El 11, ¿no? Ah, ¿me he dejado uno? Sí, el 11. Gracias. Si usted es padre, ¿cómo puede hacer precisamente así? Escuche a Jehová. Deje que lo ayude a criar a sus hijos mediante los consejos de su palabra y de su organización. Es probable que con el tiempo sus hijos se lo agradezcan. Un hermano reconoció: agradezco mucho cómo me criaron mis padres. Se esforzaron al máximo por llegar a mi corazón. Gran parte de mi progreso espiritual se lo debo a ellos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los padres, algunos hijos dejan a Jehová. Pero los padres que se han esforzado al máximo para que la verdad llegue al corazón de los hijos pueden tener la conciencia tranquila. Además, pueden tener la esperanza de que algún día su hijo regrese a Jehová. Gracias por apuntar el párrafo. El 11, ¿qué pueden lograr los padres si escuchan a Jehová al criar a sus hijos? Hermanos Albanés. Pues en el mejor de los casos, en el caso de que consiga que sean hijos que sirven a Jehová, pues conseguirán su agradecimiento. Y en el peor de los casos, si los hijos abandonan a Jehová, pues lo que podrán tener es una conciencia tranquila y también la esperanza de que aquello que han cultivado en su corazón algún día dé fruto y puedan volver a Jehová. Muy bien, es cierto. Muy bien. Pues, por ejemplo, ¿qué expresiones se mencionan aquí de un hijo? Hermana Mari Carmen. Un hermano reconoció y dijo que agradecía mucho cómo le habían criado sus padres. Dice que se esforzaron al máximo por llegar a su corazón y que en gran parte el progreso espiritual que hizo se le debía a ellos. Así que vemos que los padres tienen que esforzarse mucho, sobre todo cuando tienen hijos pequeños o adolescentes, para poder lograr esto. Muy bien. Hermana, por favor. Y en el caso de que finalmente los hijos decidan dejar a Jehová, nunca debemos perder la esperanza de que vuelvan a su pueblo, porque los padres hemos hecho todo lo posible por grabar en su corazón esas enseñanzas y en el futuro ellos decidirán qué quieren hacer. Correcto, muy bien. Bueno, pues seguimos adelante con, ahora sí, los párrafos 12 y 13. Una de las pruebas de obediencia más difíciles para los padres es la expulsión de un hijo. Veamos lo que le pasó a una cristiana cuando su hija fue expulsada y se fue de la casa. La hermana comenta: buscaba algo en nuestras publicaciones que me sirviera de justificación para pasar tiempo con mi hija y mi nieta. Con cariño, su esposo le hizo ver que ya no eran responsables de su hija y que debían ser leales a Jehová y no un obstáculo en su disciplina. Algunos años después, la hija fue readmitida en la congregación. La madre explica: ahora me llama o me envía mensajes casi todos los días y nos respeta mucho a mi esposo y a mí porque sabe que fuimos obedientes a Dios. Nos llevamos muy bien. Si usted tiene un hijo expulsado, ¿confiará en Jehová con todo su corazón y no se apoyará en su propio entendimiento? Recuerde que la disciplina de Jehová nos muestra lo sabio que es Él y lo mucho que nos ama. No olvide nunca que Jehová dio a Jesús para salvarnos a todos, incluido su Hijo, y que no desea que nadie sea destruido. Así que, padres,
Sigan confiando en la disciplina y la guía de Jehová, incluso cuando sea doloroso obedecerle. Apoyen la disciplina de Dios, no se opongan a ella. 12 y 13 en la parte A. ¿Cómo demuestran los padres que obedecen a Dios cuando expulsan a un hijo? Hermana Puri de González. Pues respetando las normas de Jehová, si Jehová dice que tenemos que hablarle, no hablarle solamente en casos que sean muy necesarios o que tengan que ver con un asunto familiar, pues deberíamos de respetarle, y eso también es una muestra de amor hacia ese hijo expulsado, porque con el tiempo puede ser que se dé cuenta y vuelva otra vez a la organización. Muy bien. Hermana Julia de Rodríguez. A mí me llama la atención la sinceridad de la hermana, que desde luego se ve que estaba dispuesta a seguir las normas de Jehová, pero decía, bueno, si hay un resquicio, voy a buscar a ver en las publicaciones hasta dónde puedo llegar. Y qué bonito que el marido le dijera, no, es cuestión de ser fiel ahora, y por eso dice que si uno es fiel aún en situaciones como esta, que debe ser muy doloroso, pero el final ya sabemos cuál es, porque cuando uno cumple la ley de Jehová, al final el beneficio es para todos. Muy bien. Hermano Pablo Conde. Así es importante no ser un obstáculo para la disciplina. O sea, un padre pudiera ser un obstáculo para la disciplina de Jehová. Y esto es peligroso porque pudiera pensar que ayuda al hijo y efectivamente le está haciendo daño. Se ve en la experiencia de esta hija que fue readmitida. Sí, perdona, vamos a hacer la parte B. Sí. No, y si quieres comentas, ¿no? La parte B dice cómo se benefició una familia por la obediencia de los padres. Si quieres tú mismo añadir, sí. Bueno, gracias por la de nada. por la oportunidad. Esta hija readmitida reconoció que sus padres la disciplina le había servido y ahora que la hija la llamaba todos los días a esta madre, ¿no? La hija respeta a los padres porque le han dado esta disciplina también y sobre todo a Jehová. Así que ahí envuelve la confianza a Jehová. Si un hijo nuestro es expulsado, ¿hasta qué grado confiamos en Jehová? La Biblia dice, confía en Jehová con todo tu corazón, porque Jehová nos ama y quiere la disciplina para el bien. Él no desea que nadie sea destruido, ni siquiera un hijo que sea expulsado. Él está esperando que vuelva, igual que los padres. Muy bien. Hermano Enrique de Lucas. Esta experiencia nos muestra que es algo doloroso, ¿verdad? Aceptar en este caso confiar en Jehová. La hermana reconoce cómo ella al principio buscaba excusas o justificaciones pues para pasar tiempo con su hija expulsada. Y ahora tuvieron en este caso que reconducir su forma de proceder. Su esposo pues le ayudó, ¿verdad?, a manifestar esa confianza en Jehová. Y el resultado nos muestra que cuando confiamos en Jehová, incluso en una situación como esta, los resultados siempre van a ser beneficiosos. Muy bien. Hermana Lina. Sí, dice el párrafo que los padres recuerden que la disciplina de Jehová lo hace a uno sabio y muestra que Jehová lo ama mucho y que no se olviden de que Jehová dio a su hijo por todos, incluido el hijo si ha sido expulsado, porque Jehová no quiere que nadie sea destruido, sino más bien que alcance el arrepentimiento y pueda disfrutar de una buena relación con él. ¿Qué se ganó estos padres que se ganaron con respecto a la hija? Hermano, por favor. ¿Tienes? Sí, tú. Sí, tienes el micro ahí. Sí. Vemos que ganaron la salud espiritual de su hija. La mayoría de nosotros no somos médicos, pero sabemos que si estamos enfermos, vamos a un médico y nos da un tratamiento. Confiamos en el tratamiento de un médico aunque no lo conocemos, porque sabemos que va a ser bueno para nosotros. Y en el caso
de una enfermedad espiritual, puede ser que tengamos que ir al médico espiritual. Jehová es el médico más grande, confiamos en él, igual que confiamos en un médico que es desconocido. Así que la medicina a veces puede ser un poquito amarga, un poquito el tratamiento puede ser doloroso, pero tiene beneficios duraderos. Así que la salud espiritual es lo más importante que debemos conseguir, pero hay que confiar en Jehová. Muy bien. Hermano Antonio Rodríguez. Sin duda esta hermana la vamos a juzgarla mucho, pero si fue expulsada es porque seguramente su vida no era muy correcta, de acuerdo con las normas de Jehová, e incluso en su familia, porque dice que una vez expulsada se fue de casa, efectivamente, y la disciplina de Jehová bien aplicada, como pasaron con estos padres, consiguieron muchos beneficios. Dice ella mismo, a mi esposo y a mí ahora nos respeta mucho más nuestra hija, y además dice, nos llevamos muy bien. Son las bendiciones y beneficios de aceptar la disciplina de Jehová. Muy bien. Y basándonos en el texto de 2 de Pedro 3:9, ¿qué consuelo tenemos desde el punto de vista de los que se han ido, pero que hay posiblemente una posibilidad de que vuelvan? ¿Podemos leer el texto? Hermana Esperanza, ¿querías leerlo? Sí, por favor. Jehová no es lento respecto a su promesa, como algunas personas consideran la lentitud, pero es paciente para con ustedes, porque no desea que ninguno sea destruido, más bien desea que todos alcancen el arrepentimiento. Muy bien. ¿Qué podemos comentar en cuanto a esto, hermana Nuri? Pues sabemos que en una situación como esta las emociones de la familia pueden ser tremendas. Pero hay un detalle que muestra que no debemos verlo emocionalmente, porque cuando se dio el caso de la expulsión, la hermana dice que quería pasar tiempo con su hija y su nieta. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba pensando en su necesidad emocional, ¿no?, de estar con la nieta. Pero ¿se habría salvado la nieta? Entonces, después, cuando la hija es readmitida, la hija puede educar espiritualmente a su hija, es decir, a la nieta, y conseguir que tenga la vida eterna, con lo cual el resultado son dos personas que llegan a servir a Jehová, la que se arrepiente y la otra que es educada por la madre. Muy bien. Seguramente recordamos aquel vídeo en la asamblea de aquella madre que no cogía el teléfono. La disciplina en la congregación, o sea, otro aspecto. Vamos al 14. Jehová ha prometido cuidar, proteger y enseñar a sus siervos, y lo hace de muchas maneras. Por ejemplo, nombró a su hijo para que cuidara de la congregación. A su vez, Jesús nombró a un mayordomo fiel para que diera alimento espiritual en el momento oportuno. Este mayordomo nos da guía y disciplina muy valiosas de varias maneras. ¿Ha escuchado usted algún discurso o ha leído algún artículo de nuestras revistas que lo haya ayudado a cambiar su forma de pensar o actuar? En ese caso, puede estar muy contento, pues eso significa que deja que Jehová lo discipline. ¿Cómo nos ayuda la guía que Jehová nos da mediante el mayordomo fiel? Sí, Ismael. Pues nos da guía y disciplina muy buenas de varias maneras, pues como puede ser de un discurso, un artículo de nuestras revistas, pues nos puede cambiar nuestra forma de pensar o actuar. Muy bien. Estupendo. Hermano León, Arturo. Ahora, con tantos medios visuales, puede ser que la disciplina pueda ser mediante un vídeo que observamos en una asamblea regional, puede ser tal vez una película de la organización que toca cierto tema específico para vencer algún hábito o cambiar de actitud, o puede ser algún vídeo que vemos en el programa mensual del broadcasting. Este tipo de disciplina actualmente ahora el cuerpo gobernante la utiliza muy a menudo y cala muy hondo en nuestro corazón. Muy bien. Sergio. Y esto nos da que pensar, ¿no? Porque si vemos que pasa el tiempo y el alimento espiritual creemos que no nos afecta, quizás es que nos hayamos convertido en arcilla dura, difícil de moldear. Así que debemos siempre intentar buscar maneras de aplicar todo el alimento espiritual que recibimos. Muy bien. En el párrafo se menciona que podemos estar muy contentos de qué. ¿De qué? Mari Carmen. Pues podemos estar muy contentos de que por medio de su esclavo fiel y discreto Jehová nos discipline, porque si aceptamos esta disciplina y actuamos en consecuencia,
Como dice Proverbios 2, el 5 dice que llegaremos a entender el temor de Jehová y hallaremos el mismísimo conocimiento de él. Muy bien. Sí, no hay que poner barreras. 15:16, por favor. Cristo también ha nombrado a los ancianos para que cuiden de la congregación. La Biblia dice que son dádivas o regalos para nosotros. ¿Qué debemos hacer para beneficiarnos de su labor? Imitemos su fe y buen ejemplo y obedezcamos sus consejos basados en la Biblia. Recordemos que los ancianos nos quieren y desean que tengamos una fuerte amistad con Jehová. Por ejemplo, si se dan cuenta de que faltamos a las reuniones o que estamos perdiendo el entusiasmo, nos ofrecerán ayuda de inmediato. Nos escucharán con atención, nos animarán y nos darán buenos consejos basados en la Biblia. ¿Ve usted a los ancianos como una muestra del amor que Jehová le tiene? No siempre es fácil para los ancianos darnos consejo. Por ejemplo, pensemos en lo difícil que debió ser para el profeta Natán hablar con David después de que éste trató de ocultar un pecado grave. De manera parecida, el apóstol Pablo tuvo que armarse de valor para corregir al apóstol Pedro por mostrar favoritismo a los cristianos de origen judío. Entonces, ¿cómo puede usted facilitar la labor de los ancianos de su congregación? Sea humilde, esté dispuesto a escuchar y sea agradecido. Vea la ayuda que ellos le ofrecen como una muestra del amor de Dios. De este modo, usted se beneficiará y los ancianos disfrutarán de su trabajo. Gracias. 15:16 en la parte A. ¿Qué debemos hacer para beneficiarnos de la labor de los ancianos? Lidia Alonso, por favor. Debemos de imitar su ejemplo y poner un buen ejemplo, y además dice que obedezcamos sus consejos que nos dan en la Biblia, y también recordar que es importante que nos quieren y deseamos tener una fuerte amistad con Jehová. Gracias. Muy bien, Lidia. ¿Podemos leer Hebreos 13:7 y 17? ¿Alguien? Mari Carmen, tercero, el 7 y el 17 también. Acuérdense de los que llevan la delantera entre ustedes, los cuales les han hablado la palabra de Dios, y al contemplar detenidamente en lo que resulta la conducta de ellos, imiten su fe. Sean obedientes a los que llevan la delantera entre ustedes y sean sumisos, porque ellos están velando por las almas de ustedes como los que han de rendir cuenta, para que ellos lo hagan con gozo y no con suspiros, por cuanto esto les sería gravemente dañoso a ustedes. Muy bien. Pues basándonos en este texto y lo que está en el párrafo, ¿algún punto? Hermana Sonia Rubio. Debemos recordar que Jehová los ha nombrado para cuidar de nosotros, que son como regalos que Jehová nos ha hecho, y eso nos hará más fácil el ser sumisos y obedientes. Muy bien. Hermana Julia de Rodríguez. Y si se dirigen a nosotros, lo primero nos ayudará mucho a aceptar el consejo si lo primero que pensamos es que no ha tenido que ser fácil para nadie el que hagan esta corrección. Se pone el ejemplo del profeta Natán cuando tuvo que corregir nada menos que al rey de toda la nación. Sin duda que, oró mucho y pensó cómo decirlo. Así que pensar que no es fácil cuando un anciano se dirige a nosotros, esto también nos preparará para aceptar su consejo. Gracias. Hermana Sandra. Sí, el pensar que los consejos perfectos vienen de personas perfectas, ¿no? Un hermano, recuerdo las palabras de un hermano en el broadcasting, que decía que debemos, la importante es centrarnos en el consejo y no de quien aconseja. Y como menciona también en los Gálatas, Pablo tuvo que armarse de valor para corregir a Pedro por una actitud. Y dice que lo hizo cara a cara y delante de todos, porque Pedro se estaba avergonzando de comer con algunos cristianos gentiles, se estaba dejando llevar por alguna presencia de los judíos. Y seguramente Pedro pensó en cómo le beneficia esto, pensó en cómo beneficiaba su corrección que Pablo le estaba haciendo. Gracias, Sandra. La parte B, ¿qué podemos hacer para que los ancianos disfruten de su trabajo? Hermana Maribí Fonseca. Pues siendo humildes y recibiendo bien sus consejos, dando también valor al trabajo que realizan, porque es mucho, y ver sus consejos cuando nos los tengan que dar como una prueba de que Jehová nos quiere, del amor de Jehová. Muy bien. Hermana Esperanza Alonso.
Y aunque es verdad que los ancianos tienen la responsabilidad de velar por los hermanos de la congregación, también es cierto que el dar consejos pienso que no debe ser nada fácil. Pero si nosotros mostramos agradecimiento por este consejo, ellos también se pueden encontrar contentos porque han logrado lo que querían como ancianos que son irresponsables de la congregación. Gracias. Vamos al párrafo 17. Una hermana comenta que por culpa de cosas que vivió en el pasado se le hacía difícil amar a Jehová y estaba muy deprimida. Ella explica: sabía que tenía que hablar con los ancianos. No me regañaron ni me criticaron, al contrario, me animaron y fortalecieron. Después de cada reunión, sin importar lo ocupados que estuvieran, al menos uno de ellos me preguntaba cómo estaba. Debido a mi pasado, me resulta difícil creer que mereciera el amor de Dios. Pero vez tras vez, Jehová ha usado la congregación y a los ancianos para demostrarme su amor. Le ruego a Jehová que me ayude a no abandonarlo nunca. El 17. ¿Cómo ayudaron los ancianos a una hermana? Hermana Sheila Morón. Pues ellos aplicaron la disciplina de Jehová como Él lo pide, con cariño y con amor, y dice esta hermana que lo notó porque cuando habló con ellos, por los pecados que había cometido, dice que no la regañaron ni la criticaron. Y ella tenía un sentimiento de culpa muy fuerte que la hacía pensar que ya no se merecía el amor de Jehová. Pero ellos dicen que en cada reunión le demostraban que sí se merecía este amor y se interesaban por ella. Muy bien. Sí, hermana, por favor, es que me acuerdo tu nombre. Bueno, nosotros también podemos hacer como esta hermana, ¿no? Si tenemos algún problema, cualquier que sea, pues hablemos con ellos, con los ancianos, ¿no? Ellos están velando por nosotros y nos van a escuchar, nos van a ayudar, nos van a fortalecer. Para eso no es un regalo que Jehová nos ha dado la congregación, por si tenemos algún problema, nos van a ayudar y fortalecer en cualquier momento. Muy bien. Algo que los ancianos podemos aplicar, ¿verdad?, en este consejo. Bueno, pues ahora entramos en el cuarto punto. Dice algo más doloroso que la disciplina. 18 y 19. Es cierto que la disciplina puede ser dolorosa, pero rechazarla puede ser aún más doloroso. Veamos dos ejemplos, el de Caín y el del rey Sedequías. Cuando Dios vio que Caín sentía odio por su hermano y quería matarlo, le dijo: ¿por qué estás enardecido de cólera y por qué se te ha decaído el semblante? Si te diriges a hacer lo bueno, ¿no habrá ensalzamiento? Pero si no te diriges a hacer lo bueno, hay pecado agazapado en la entrada, y su deseo vehemente es por ti, y tú, por tu parte, ¿lograrás el dominio sobre él? Por desgracia, Caín no hizo caso a Jehová. Mató a su hermano y tuvo que sufrir las terribles consecuencias por el resto de su vida. Si Caín hubiera aceptado la corrección de Jehová, se habría evitado mucho dolor. Sedequías fue un rey malo y cobarde. Reinó durante una época muy difícil en Jerusalén. El profeta Jeremías advirtió varias veces a Sedequías que dejara de hacer cosas malas, pero el rey rechazó la disciplina y tuvo que sufrir terribles consecuencias. Como vemos, Jehová quiere evitarnos ese sufrimiento innecesario. Pues 18 y 19, ¿qué es más doloroso que la disciplina? Y dice, de un ejemplo. ¿Qué es más doloroso? A ver, alguien que no... Todos habéis comentado. Vamos. El joven ahí, por favor. La disciplina puede ser dolorosa, pero rechazarla puede ser aún más doloroso. Exacto, el rechazarla. Muy bien, pues hasta los jóvenes lo saben. Hermano Alonso, ¿querías comentar? Tenemos el ejemplo de Caín. Él fue disciplinado por Jehová, pero sin embargo rechazó su disciplina y los resultados todos sabemos. Entonces, por eso es que es una buena lección a tener en cuenta y, por supuesto, aceptar la disciplina de Jehová, aunque venga de parte de seres humanos imperfectos. Otro ejemplo negativo, en este sentido también, otro ejemplo negativo, hermano Enrique, de Lucas. Pues el ejemplo de Sedequías, un rey cobarde, vivió en una época difícil y Jehová en numerosas ocasiones, por medio de su profeta Jeremías, trató de exhortarle a que cambiara de forma de proceder. Las formas o las consecuencias de rechazar esa disciplina se nos muestran en el registro de Jeremías 52, 8 al 11. Él tuvo que ver cómo degollaban a sus hijos delante de su presencia.
y cómo ahora iba cautivo a Babilonia, incluso le cegaban los ojos. Así que rechazar la disciplina de Jehová siempre va a ser mucho más doloroso. Exacto. Para evitarlo, Isaías 48, 17 y 18. Hermana Paquita, ¿nos lo lees? Esto es lo que ha dicho Jehová, tu recomprador, el Santo de Israel. Yo, Jehová, soy tu Dios, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo, aquel que te hace pisar por el camino en que debes andar. Oh, si realmente prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser justamente como un río y tu justicia como las olas del mar. Muy bien. Mari Carmen. Pues según el texto que ha leído Paquita, está claro que Jehová lo que quiere es evitarnos todo el sufrimiento porque quiere lo mejor para nosotros. Claro. Nuri. Y es curioso el versículo 18 cuando Jehová dice, si realmente prestaras atención. La gente del mundo no presta atención a eso, considera que probablemente incluso nuestro punto de vista es el erróneo. Pero después el texto dice, tu paz llegaría a ser como un río y tu justicia como las olas del mar. Solo hay que mirar cómo está el mundo. No hay ni paz ni hay justicia, porque no prestan atención al consejo de Jehová. Nosotros sí queremos hacerlo. Muy bien. Alicia. Y también menciona que la disciplina o la enseñanza de Jehová es para nuestro propio beneficio. Entonces es algo que necesitamos. Entonces si lo rechazamos, estamos rechazando algo que es bueno y necesario. Gracias. Y el párrafo 20 y último. Hoy día muchas personas desprecian la disciplina de Dios, pero muy pronto quienes tienen esta actitud sufrirán dolorosas consecuencias. Así que escuchemos la disciplina y hagámonos sabios. Proverbios 4:13 nos dice lo que debemos hacer con la disciplina. No la sueltes, salvaguárdala, pues ella misma es tu vida. Gracias, Pedro, por la buena lectura que has hecho. El 20, ¿qué les ocurrirá a quienes desprecian la disciplina de Dios y a quienes la aceptan? Estrella. Pues las personas que odian la disciplina de Jehová, pues ellos tienen consecuencias, sufrirán todas las consecuencias dolorosas. Así que, pero las quienes que la aceptan, pues tienen, como dice aquí en Proverbios 4:13, que ellos, si lo guardan, pues ellos ganarán vida eterna. Muy bien, muy bien. Pues vamos a hacer las preguntas de repaso del artículo. Era un artículo un poco extenso. Así, ¿de qué maneras nos enseña Jehová a tener autodisciplina? ¿De qué maneras? Vamos haciendo un escáner del auditorio. Alguien que levante la mano. Hermano Oñate. Sí, pues vimos en el párrafo 6 que para desarrollar la autodisciplina nos indicaba que debemos orar, estudiar la Biblia y meditar. Muy bien, sí, estupendo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ayudará a los padres a criar a sus hijos en la disciplina de Jehová? Hermano José Ramón Morata. Pues tenemos que buscar nosotros mismos la propia guía de Jehová. Esto nos va a ahorrar angustias, inquietudes de saber cómo podemos educar a nuestros hijos ya que nos guiaremos por Jehová. Muy bien, ¿me recuerdas tu nombre? Gastón. Sí, muy bien. Y los padres también tienen que aprender a agudizar su oído, intentar escuchar a Jehová todos los días. ¿Cómo se hace? Pues siguiendo los principios, estudiando a cabalidad, exhaustivamente los principios acerca de cómo criar a los hijos. Y también una buena opción es enseñarles a los hijos acerca de la expulsión. Cuando se expulsa a alguien de la congregación, las consecuencias que puede tener tanto para la víctima como para la familia que lo rodea. Muy bien. Vamos a hacer la última pregunta. ¿Cómo podemos beneficiarnos al máximo de la disciplina que recibimos en la congregación? Hermano Juan Ignacio Reyo. Pues podemos beneficiarnos si vemos la disciplina como parte del cuidado amoroso que nos da Jehová y entonces somos receptivos a los consejos de su organización y de los ancianos, humildes también para aceptar este consejo y agradecidos por el esfuerzo que los ancianos y la organización de Jehová están haciendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ha sido un artículo muy práctico, muy útil.
Ya decía, escuchen la disciplina y háganse sabios. Si no la escuchamos, no la pondremos en práctica y por lo tanto no nos haremos sabios. Eso es la consecuencia negativa de no hacerlo. Y hemos visto también que la palabra disciplina a veces no siempre de alguna manera parece agradable, pero la disciplina dice que también puede traducirse como desarrollo infantil, criar a un niño para que sea un adulto responsable. Entonces, para nosotros, aunque seamos adultos, pues queremos ser adultos responsables también, ¿no? Así que muchísimas gracias por vuestros comentarios. Si alguien no lo he visto, por favor, excusadme. Y luego también, pues ahora lo que queremos hacer es terminar la reunión con una canción de alabanza a Jehová. La canción es la número 89. Podéis poneros de pie. Jehová bendice al que escucha y obedece. Y luego el hermano que está asignado para concluir con oración podrá hacerlo.